Bueno, vamos a hablar, bueno, con mi equipo nos tocó del tema de la simetría de las gráficas polares. Vamos a conocer algunos conceptos básicos y pues una breve descripción de cada concepto, cada restricción con respecto a la simetría de cada eje, del eje X, del eje Y del eje polo. Bien, en relación a este tema, pues es bueno conocer un concepto básico en relación a la simetría. Y bueno, esto realmente es una gráfica polar que se refiere a la correspondencia de partes respecto a la curva en la línea de los ejes o un punto de origen o el que se conoce como el polo también. Ejes de simetrías. Las simetrías se analizan respecto a tres elementos principales. Podemos ver en este lado, pues creo que se ve bien. Tenemos el eje X, el eje y el eje polo. O también, como se conoce, el de origen, que es 0, 0. Bien. El propósito de, bueno, poder conocer sobre este tema y para qué nos ayuda al poder saber si son simétricas o no en las gráficas polares, pues nos permite simplificar el trabajo de gráficas en ecuaciones polares y en el cálculo de áreas en las regiones polares. Criterios a tomar en cuenta de la simetría. Bueno, vamos a empezar primero a explicar la simetría con el eje X. A ver, se ve bien ahí. Ok. Bien, tenemos este plano, tenemos el primer plano, tenemos el plano X positivo y tenemos los puntos que van de 0 al punto sub 1. Tenemos R, teta y la distancia la representa R. El ángulo es teta positivo porque va contrario a las agujas del reloj. Entonces, este es positivo. Este vemos que empieza de el eje X a R. Entonces, tenemos esta ecuación R, teta. Ok, ¿por qué decimos que es simétrica? Porque si esta la trasladamos para acá, como una hojita, como si lo hiciéramos así, sería la misma distancia, solamente cambiaría el signo de teta. En este caso iría en en el mismo sentido horario y sería R menos teta. R, menos teta. Por lo que esta sería simétrica. Nos dan esta ecuación que se podría llamar origen y la podemos sustituir ya sea por R menos teta o por menos R pi menos teta. Si se intercambia por cualquiera de estas dos y el resultado nos da esta misma, entonces quiere decir que tenemos la simetría con el eje X. Tenemos, en caso este llegue a ser simétrico, tenemos una restricción que el caso llegue a ser simétrica, se pueden restringir valores, los que están entre 0 y entre pi, para trazar la curva. Entonces, para considerar estas restricciones en el caso que llegue a ser la simetría con el eje X. Pasamos con la simetría con el eje Y.
Listo. Simetría con el eje Y o también conocido pi medios. Tenemos este plano y podemos ver, es la misma, ¿verdad? Tenemos este punto que va desde el origen al punto sub 1. La distancia es R y tenemos este ángulo que se crea que va desde X positivo hasta el punto, la distancia R. Este va igualmente contrario a las agujas del reloj, entonces es positivo. Entonces se nos hace esta ecuación de R, teta. Listo. ¿Qué pasa si yo traslado esta, igual, ¿verdad? Como un papelito, la traslado para acá. La distancia es la misma. R sigue siendo igual. Teta también. Lo único que me cambia lo que es el signo. Entonces ya es teta negativo. Y el ángulo, bueno, que es teta, se traslada. Entonces, paso a tener estas dos opciones. Tengo R, pi menos teta o menos R menos teta. Cualquiera de estas dos, si esta la sustituyo por cualquiera de estas dos y me da el resultado de la original, entonces tengo simetría con el eje X o pi medios. Restricciones. Si en el caso llega a haber una simetría, perdón, si en caso llega a haber una simetría, tenemos una restricción que los valores que están entre pi medios y 3 pi medios se pueden restringir. Pasamos a la simetría con el polo O del origen, que estamos hablando 0, 0. Las coordenadas 0, 0. Listo. Tenemos 0, 0, recorre este punto y también tenemos este otro punto. Bien. Si este punto lo recorremos para acá, cumple la simetría, pues R sigue siendo igual. La distancia sigue siendo la misma, solamente cambia el símbolo de teta, del ángulo que me generó. Entonces, tengo estas de... Voy a mover un poco más. Bien, listo. Bien. Tengo R, teta y lo puedo sustituir ya sea por menos R, teta o R pi más teta. En el caso, se repite, ¿verdad? Esta o esta me da la ecuación de origen. Tengo simetría con el polo o con el origen. Y tenemos restricciones que se restringe si están los puntos 3 pi cuartos o 7 pi cuartos. Listo. Entonces este sería como el concepto básico para poder comprender un poco la simetría entre las gráficas polares. Entonces son conceptos para poder comprenderlos y mis compañeros van a proceder con... Buenas, mi nombre es Julio Amílcar Romero. Hoy voy a hablar acerca de las simetrías en coordenadas polares. Este es un concepto fundamental en la geometría analítica, ya que nos permite identificar patrones y simplificar el análisis de curvas. Entender estas simetrías facilita graficar, interpretar ecuaciones y predecir comportamientos sin necesidad de evaluar demasiados puntos.
Durante toda la presentación, pues voy a hablar acerca de los tres tipos principales de simetría en coordenadas polares y la regla que relaciona a todas ellas. Inicialmente, pues tenemos la simetría respecto al eje polar, o también conocido como eje X. Para comprobarla, podemos sustituir la ecuación polar aplicando dos transformaciones equivalentes. Podemos sustituir r y θ por r y menos θ, o sustituir r y θ por menos r y pi menos θ. Si la ecuación permanece igual después de alguna de estas sustituciones, entonces la curva es simétrica respecto al eje X. Además, existe una restricción importante. El ángulo θ se analiza entre 0 y pi cuando verificamos esta simetría. Luego tenemos la simetría respecto a pi medios, equivalente al eje Y en coordenadas cartesianas. Para verificar esta simetría también se pueden usar dos sustituciones. Podemos sustituir r y θ por menos r y menos θ, o sustituir r y θ por r y pi menos θ. Si la ecuación no cambia, entonces existe simetría respecto al eje Y, y en este caso la restricción para θ es desde pi medios hasta 3 pi medios. Luego tenemos la simetría respecto al origen, también llamado el polo. Otra vez, pues en este caso podemos verificarla aplicando dos sustituciones, ya sea sustituir r y θ por menos r y θ, o sustituir r y θ por r y pi más θ. Si la ecuación permanece igual después de algunos de estos cambios, entonces la curva es simétrica respecto al origen. En este caso, la restricción aplica para el ángulo que va entre 3 pi cuartos y 7 pi cuartos. Bien, algo muy importante es recordar que las simetrías en coordenadas polares no existen de forma aislada. Existen algunas reglas de combinaciones de simetrías. En primer lugar, tenemos que las simetrías impares solo pueden darse combinadas entre sí. Luego, la regla de la tercera simetría. Si una ecuación cumple dos de las tres simetrías, automáticamente cumplirá la tercera. Finalmente, si una simetría no se cumple, como máximo solo una de las otras dos podría verificarse. Estas reglas permiten anticipar comportamientos sin necesidad de probar cada caso por separado. En resumen, analizar simetrías en coordenadas polares nos ayuda a comprender mejor el comportamiento de las curvas, reduciendo trabajo y facilitando bastante las representaciones gráficas. Identificar estas simetrías permite ver patrones y aplicar transformaciones de forma bastante fácil, por así decirlo. Eso sería todo. Muchas gracias por su atención. Saludos, mi nombre es Francisco Javier Galvez Cuellar. En esta oportunidad les voy a explicar un ejercicio sobre el tema simetría de gráficas polares. El ejercicio sería el número 2 de la guía 5 sobre este tema. Buen día, mi nombre es Francisco Javier Galvez Cuellar. En esta oportunidad voy a hablar un poco sobre lo que es el tema 19.2. A mí me tocó hacer un ejercicio de simetría de las gráficas de ecuaciones polares. Vamos a tomar un ejercicio de la guía número 5. El ejercicio que vamos a resolver sería el ejercicio número 2, que dice que radio al cuadrado es igual a 4 por el doble del seno. ¿Qué buscamos en este ejercicio? Vamos a determinar todas las simetrías de la curva, comprobar si existe simetría respecto al eje polar. Vamos a comprobar si existe simetría respecto al ángulo, que es igual a 2pi sobre 2, que sería el eje Y en este caso. Y por último vamos a comprobar si existe simetría respecto al polo, ¿verdad? Vamos a empezar a hacer la simetría respecto al eje X. Vamos a sustituir, en este caso sería r al cuadrado igual a 4 por el seno de 2 por menos el ángulo, ¿verdad? Va a ser igual a 4 por el seno multiplicado por el doble
del ángulo negativo, que esto nos da igual a menos 4 por el seno doble del ángulo, ¿verdad? En este caso no es equivalente porque es distinta a la función original. Ahora vamos a hacer la sustitución número 2, que sería menos el radio al cuadrado es igual por 4 por el seno de 2 por pi menos el ángulo. Nos quedaría radio al cuadrado por 4 por seno por 2pi menos el doble del ángulo. Esto nos daría, como sabemos que el seno por 2pi menos el doble del ángulo es equivalente a menos el seno menos el doble del ángulo, menos el seno doble del ángulo, perdón. Entonces nos quedaría que el radio al cuadrado va a ser igual a menos 4 por el doble del ángulo, que no es equivalente, ¿verdad? Ahora vamos a hacer, entonces no concluimos, ¿verdad?, que no tiene simetría respecto al eje polar en X. Ahora vamos a pasar al eje en Y, que sería el ángulo va a ser igual a pi sobre 2. Empezamos la sustitución, que sería menos el radio al cuadrado va a ser igual a 4 por seno de 2 por menos el ángulo, que sería igual a 4 por el seno negativo, por el seno doble negativo del ángulo. Entonces nos quedaría menos 4 por seno doble del ángulo, que eso sería, nos quedaría que no es equivalente porque es distinto a la función original, ¿verdad? Ahora vamos a la siguiente sustitución, en la cual vamos a multiplicar por pi y por menos el ángulo. Sería r cuadrado 4, r cuadrado igual a 4 por 2 por pi menos el ángulo, que nos quedaría 4 por el multiplicado el seno por 2pi menos el doble del ángulo. Esto sería igual a menos 4 por el seno doble del ángulo, que eso igualmente no es equivalente. Ahora pasamos a simetría respecto al polo, o sea, al origen. Sustituyendo nos quedaría menos radio al cuadrado sería igual a 4 por el seno doble del ángulo, por el seno por 2 por el ángulo, que sería igual a 4 por el seno por el doble del ángulo, que nos quedaría igual a 4 por el seno doble del ángulo. Que esto nos queda que la ecuación permanece igual. Ahora vamos con la siguiente. ¿Qué sería de la siguiente manera? Radio al cuadrado igual a 4 por el seno por seno por 2 por pi por el ángulo, que sería igual a 4 por seno, multiplicamos el seno por pi, por 2pi, más el seno por el doble del ángulo, que eso nos queda 4 por el seno doble del ángulo, que es igual a la original, ¿verdad? Entonces, concluimos que la ecuación r al cuadrado igual a 4 por el seno del doble del ángulo representa una laminística, una curva con forma de infinito dibujada en coordenadas polares. La curva aparece solo cuando el seno doble del ángulo es mayor o igual a 0. Por eso se forman dos lóbulos, uno en el primer cuadrante y otro en el tercero, como podemos observar aquí, ¿verdad?, en la gráfica. El máximo de cada pétalo ocurre en el ángulo igual a pi sobre 4, que sería equivalente a 45 grados, y el ángulo igual a 5 por pi sobre 4, que sería equivalente a 225 grados, donde el radio vale 2. Ambos pétalos se unen en el origen y son simétricos respecto al polo. El gráfico usa círculos concéntricos y líneas radiales para mostrar
cómo cambia el radio mientras avanza el ángulo. Así obtenemos la forma final de la laminística. Para terminar, ¿verdad? La curva está formada por dos pétalos opuestos simétricos respecto al origen, cada uno con radio máximo de 2. Su forma surge de la variación del seno doble y se representa claramente en la retícula polar. Gracias.